Bueno, de acuerdo al código, la medida cautelar que vendría ahora, después de la anotación de litis, que está en el 229, es la prohibición de innovar del artículo 230. Esta cautela la vamos a dejar de lado, la vamos a pasar por alto en esta clase, porque es una medida que, amerita una explicación un poco más detenida. Y está incluida en la unidad siguiente, en la unidad 26, de modo tal que salteamos la prohibición de innovar y vamos directo a la prohibición de contratar. Y en la próxima clase es uno de los temas que van a ver con especial cuidado, porque es una medida que da para una explicación detenida. Con relación a la prohibición de contratar, es una cautela que en determinados casos resulta procedente, que está orientada a evitar que con relación a un bien que es objeto del proceso o que se encuentra embargado en el proceso, se realicen actos jurídicos que puedan disminuir o condicionar la cautela o el trámite de cumplimiento de la sentencia. Generalmente se adopta, por ejemplo, en el marco de los juicios de ejecución hipotecaria. Una de las medidas que suele adoptarse, además del embargo del bien, es la prohibición de contratar, a efectos de que el deudor hipotecario evite introducir, a través de un contrato de locación o de un comodato, introducir personas al inmueble y dificultar el avance diligente de las medidas de cumplimiento de la sentencia en etapa de subasta, y de esta forma, con la prohibición de contratar, se evita una demora innecesaria en la etapa final del proceso. La prohibición de contratar se debe notificar, además digamos, muchas veces, si se trata de un bien registrable, asentarse en el registro, cosa que quede publicitada para todos. Debe serle notificada al titular de la cosa, al propietario de la cosa o a quien goza de la posesión sobre ella, y debe también, o puede serle notificada a cualquier otra persona, a cualquier tercero que se sospeche que pueda ser la persona que contrate con el propietario. Supónganse que se dispone la prohibición de contratar con relación a un inmueble que ha sido dado en locación antes del inicio del proceso y que probablemente se prorrogue esa locación. Bueno, la prohibición de contratar justamente apunta a hacerle saber al locatario y al locador que no podrá prorrogarse, no podrá ampliarse el contrato que tiene fecha de vencimiento próxima, y que, de ser renovado, postergaría la recuperación de la tenencia hasta el cese del contrato de locación reanudado o prorrogado. De alguna forma, esta medida cautelar apunta a evitar este tipo de situaciones. El Código establece en el 231, que es el artículo que trata esta medida cautelar, una caducidad especial, no la del 207, sino una más breve, de 5 días, para los supuestos en que la prohibición de contratar se adopte antes del inicio del proceso. Generalmente se adopta en el curso del proceso o incluso hasta en la etapa conclusional. Pero si fuera adoptada con carácter previo a la promoción del proceso, posee un plazo de caducidad reducido, fijado en 5 días,
y estos 5 días no tienen que ver con la traba de la medida, sino con el dictado de la medida, con lo cual esto es aún más riguroso. Bueno, pasamos seguidamente, según el cronograma, a analizar una medida cautelar que es la denominada de protección de persona. El análisis en el ámbito procesal de esta medida obedece a una tradición que viene de antaño de incluir una serie de potestades cautelares que poseía el juez en el antiguo 234, en el antiguo artículo 234 del Código Procesal, que se refería a la protección de personas, en uno de cuyos incisos daba amplias facultades al juez para tomar medidas de cambio de guarda y de disposición de niños en hipótesis de que se observara o se sospechara que estaban sufriendo algún tipo de maltrato, violencia o falta de cuidado. Ese inciso del artículo 234, que daba amplias facultades al juez en estas situaciones, ha sido derogado. Ha sido derogado por la ley 26.061, que creó el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y que sacó de la órbita del Poder Judicial toda la gestión de cuidado y de protección de la situación de maltrato, abuso o descuido de las niñas, niños y adolescentes, y las colocó en el ámbito de la administración pública, ámbito dentro del cual se deben adoptar todas las medidas que el sistema de protección de niños establece y que tienen que ver con el abordaje de distintas alternativas que permita restituir todos los eventuales derechos vulnerados que pueda tener un niño en situación de riesgo. Los llamados a intervenir ahora a partir de la 26061 no son más los jueces, sino todos los órganos de la administración, desde la escuela, el hospital, los centros de salud, la policía y cualquier organismo que detecte por algunas de sus tareas habituales una situación de riesgo de niños debe intervenir y darle comunicación a las defensorías zonales, a las defensorías de niños, niñas y adolescentes, que son los que tienen potestades para intervenir, incluso disponer medidas de protección, de abrigo, de cuidado, para evitar que sigan sucediendo situaciones que pongan en riesgo a los niños. Ya no lo hacen más los jueces, con lo cual el grueso de lo que disponía antiguamente el artículo 234 del Código Procesal ha quedado fuera del ámbito jurisdiccional. Y lo que sí sucede, y esto es derivación de lo que establece la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que es esta que les decía, la 26061, lo que sí procede y debe ser judicializado de acuerdo a los parámetros de esta ley es el control de legalidad de las medidas que la administración, que las defensorías adoptan respecto del cuidado o el abrigo de situaciones de riesgo de los niños. Es decir, en tanto y en cuanto el órgano de la administración, a través de la Defensoría de Niños, adopte medidas excepcionales de separación del niño de su ámbito familiar primario,
En tanto y en cuanto haya medidas de ese tipo, estas medidas deben ser supervisadas y controladas en cuanto a la legalidad de las mismas, para que no se prolonguen en el tiempo más allá de lo necesario y para que no afecten derechos de los niños y los sujetos involucrados, deben ser controladas judicialmente. Es decir, la función de cuidado que sobre la minoridad hoy por hoy ejercen los jueces en el ámbito de digamos, la justicia de familia, la justicia civil de familia, es una función de control de legalidad de las medidas que el Poder Ejecutivo adopta a través de las defensorías de niños. Pero ya no son los jueces los que disponen las medidas de cuidado, las medidas de abrigo, sino los que controlan la legalidad de las medidas adoptadas por las defensorías, por los órganos de la administración pública. Ha sido, digamos, sacada de la competencia de los jueces la adopción de este tipo de medidas. ¿Esto qué significa? Que los jueces ya no tienen potestades para disponer o para decidir cuestiones de protección de personas en los términos de este punto del programa. O sea, los jueces están vedados de disponer ante situaciones de riesgo protección de personas. No es esto lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que ha cambiado la perspectiva de cómo se aborda la problemática de las cautelares en cuanto a específicamente los niños, que eran los que tenían una norma específica que daba potestades al juez a dictar medidas de abrigo y de cuidado en situación de riesgo. Ahora no está más en la órbita de los jueces, el 234 ha quedado prácticamente derogado, solo conserva una función tuitiva de los jueces en materia de mayores de edad, pero con restricciones a la capacidad, en personas que tienen restricciones a la capacidad por problemáticas de salud mental y que son mayores de edad, el juez puede disponer medidas cautelares de cuidado. Ese es el 234 que subsiste hoy día, pero el grueso de la actividad protectoria que poseía con anterioridad ha quedado transferido a la órbita de la administración pública a través del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, establecido por la Ley 26.061. Párrafo aparte amerita toda la potestad cautelar que poseen los jueces en el ámbito del derecho de familia cuando existen situaciones de violencia, sea violencia ejercida entre adultos o sea violencia ejercida en riesgo de personas menores de edad. En uno u otro caso, cuando la situación se enmarca en una situación, en un contexto de violencia, el juez tiene amplísimas facultades, no en virtud de lo establecido por el artículo 234 del Código Procesal, sino en virtud de lo que establece la Ley de Violencia Familiar 24.417 y la Ley de Protección de Violencia contra la Mujer 26.485. Estas dos leyes establecen una amplísima gama de potestades cautelares que los jueces pueden adoptar para erradicar cualquier tipo de situación de agresión padecida por personas mayores de edad, sean hombres o mujeres, y niños. Si se tratan de niños o personas mayores de edad que no son mujeres, está la 24.417, que establece una serie de medidas que puede adoptar, y también tratándose de mujeres, la 24.417 establece esas mismas medidas, pero las refuerza y las amplía en materia de perspectiva de género a través de la 26.485. Lo cierto es que estas leyes otorgan potestades cautelares de amplísima gama
al sistema judicial que permiten tomar medidas de distanciamiento, de prohibición de acercamiento de una persona a otra o de una persona adulta a los niños, sean sus hijos o sean personas que no pertenecen a su grupo familiar, pero lo cierto es que en tanto y en cuanto exista violencia, violencia doméstica, existen amplias facultades. También existen facultades cautelares establecidas por estas normas en materia de prestación alimentaria, en materia de fijación de regímenes de comunicación entre padres e hijos, en materia de establecimiento del cuidado personal de los niños, y dado lo amplio de las medidas posibles, creo que amerita un análisis que excede ampliamente el objeto de este punto del capítulo que nos toca, sobre el cual nos toca hoy conversar. Pero básicamente creo que lo central en esto es tener en cuenta que la clásica cautela que establecía el artículo 234 del Código Procesal ha sido sacada de la órbita de actuación del sistema judicial que antes tenía allí previsto. Esto está muy emparentado con el punto subsiguiente que establece nuestro cronograma, que es el de las medidas cautelares en el proceso de familia. Bien, acerca de las medidas cautelares en el derecho de familia, ¿qué podemos decir en el ámbito de una clase de derecho procesal sobre medidas cautelares en particular? Y básicamente creo que es un tema que se abordará con mucho mayor profundidad en la materia de derecho de familia. Pero lo cierto es que es importante destacar acá algunas particularidades que tienen estas medidas. Fundamentalmente, nosotros hemos visto en la parte general de medidas cautelares los recaudos de verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela como recaudos previos o presupuestos de la adopción de medidas cautelares. En materia de derecho de familia es importante tener en cuenta que la vara que evalúa estos presupuestos está superada por el hecho del vínculo familiar que existe entre las personas involucradas que acuden al tribunal de familia a solicitar algún tipo de acompañamiento en una situación de crisis familiar. ¿Por qué digo que están superadas por esa situación? Porque lo cierto es que la verosimilitud del derecho surge de la propia naturaleza del grupo familiar como tal, surge del vínculo en parentesco que suele existir entre cónyuges, entre convivientes o entre padres e hijos cuando se involucra entre las cuestiones a cautelar derechos que tienen que ver con el cuidado o la protección de los niños, hijos de una relación. Entonces ahí la verosimilitud surge de los propios vínculos que se están poniendo en juego, con lo cual no es necesario evaluar nada más que la existencia de un vínculo familiar como presupuesto que satisface este recaudo de verosimilitud. El peligro en la demora está dado, como los romanos decían, in re ipsa, es decir, en la propia cosa, en la propia naturaleza de las cosas. Cuando estamos hablando de necesidad de dictar medidas que tienden a cautelar mientras dura un proceso de conocimiento, el cuidado o la vivienda de los hijos menores, la atribución del hogar familiar, o cuidar la subsistencia, la prestación de alimentos provisorios, o cuidar todo lo que tiene que ver con
el cuidado personal y el vínculo o digamos, el régimen de comunicación de los padres, padre y madre, respecto de los menores. Son todas cuestiones cuya urgencia afecta derechos fundamentales de los niños involucrados, que tienen derecho a que se garantice una adecuada comunicación con ambos progenitores, a que se garantice su subsistencia, su educación, su vestimenta, su comida cotidiana, etc. Todas cuestiones que la urgencia está en la propia naturaleza de las cosas. No hace falta demostrarle al juez absolutamente nada particular más que la exposición de la situación de crisis familiar que se está viviendo. Es decir, insisto, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora están dadas en la propia naturaleza de la problemática que aborda este tipo de situaciones. Y por otra parte, la contracautela en materia de procesos donde se debaten intereses familiares, prácticamente en la generalidad de los casos no existe, no hay contracautela que valga. Está, en definitiva, la caución juratoria, es la medida implicada en todo este tipo de casos. Las medidas cautelares en procesos de familia se adoptan con una caución juratoria implícita que ni se pide porque en definitiva se torna innecesaria en la generalidad de los casos. Estos aspectos centrales creo que son los que vale la pena destacar cuando analizamos desde la perspectiva procesal este tipo de medidas. Nosotros estamos acostumbrados a evaluar siempre desde la mirada procesalista de la cuestión que se encuentran reunidos los presupuestos procesales que habilitan la adopción de medidas cautelares. Bueno, en derecho de familia, de alguna manera, todo esto viene dado con la propia naturaleza urgente de las necesidades a atender cuando una crisis familiar afecta a un grupo familiar, valga la redundancia. Y un tema característico de este tipo de medidas precautorias, en estas medidas cautelares, es que las vamos a encontrar en su gran mayoría insertas en el Código de Fondo, en el Código Civil y Comercial de la Nación. Y esto no es algo nuevo, no es algo que nació con la reforma del año 2015, sino que ya venía con el Código Viejo. Existían infinidad de normas del Código Viejo que tenían que ver con cautelas propias del ámbito del derecho de familia que estaban insertas en el Código Civil. El 211, el 231, el 233, el 1295, eran todas normas de neto corte cautelar que estaban previstas en el Código Civil. Hoy por hoy el Código Civil y Comercial de alguna manera remozó y ayornó esas mismas normas de contenido cautelar y las plasmó en el Código Nuevo. Pero, ¿qué quiero destacar con esto? Que el legislador siempre ha tenido en cuenta que ciertos aspectos del conflicto familiar, de la problemática de las familias, competen al legislador nacional garantizar el adecuado abordaje de esas problemáticas para, de alguna manera, proveer un acompañamiento adecuado a la familia en crisis, que es un interés que no lo deja librado a lo que pueda establecer el legislador local, provincial. El legislador nacional ha considerado toda la cuestión atinente a la problemática que se pone en juego en los conflictos familiares, tanto con el antiguo código como con el nuevo, las ha considerado trascendentales y que necesitan una
digamos, una legislación que sea contemplada uniformemente en todo el país. Por eso las plasma estas normas en el código de fondo, y son normas eminentemente procesales, eminentemente, digamos, operativas, que tienen que ver con medidas cautelares a adoptar en los problemas de familia, que están fijadas en el Código Civil y Comercial. Importante tenerlo en cuenta porque denota la relevancia que se ha puesto siempre en atender este tipo de cuestiones. Nos estamos refiriendo en todos estos tipos de situaciones en cuestiones que se vinculan con la atribución del hogar familiar, con la garantía de subsistencia alimentaria provisoria mientras se defina en un proceso de conocimiento las prestaciones alimentarias para los hijos menores, eventualmente para entre cónyuges, la definición de la manera en que los padres ejercerán el cuidado personal de los hijos, el régimen de comunicación de los hijos con sus padres y medidas de carácter patrimonial que tienen que ver con la distribución de los bienes como consecuencia de la extinción del régimen matrimonial. Todas estas medidas están de alguna manera reguladas por el derecho de fondo. Bien, y con esto terminaríamos la unidad, salvo por un tema que está incluido, que es el de las medidas cautelares en el Código Civil y Comercial de la Nación. Respecto a este punto, recomiendo fundamentalmente un artículo publicado y, digamos, fácil de conseguir. Está publicado en la página del doctor Rojas, Jorge A. Rojas, www.jorgearrojas.com.ar. En ese sitio van a ver que está publicada el artículo Las medidas cautelares en el Código Civil y Comercial de la Nación, en donde además de mencionarse las medidas que tienen que ver con cuestiones cautelares en el derecho de familia, menciona y hace un análisis, el doctor Rojas, muy interesante sobre las medidas cautelares innominadas y nominadas, plasmadas en el Código Civil, algunas de ellas que son herencia de las que ya estaban reguladas por el Código anterior, otras absolutamente novedosas, así como algunos aspectos de tutelas anticipatorias que observa el Código Civil y Comercial, y creo que es un artículo de lectura obligatoria por su claridad y los distintos aspectos que ahí pueden ver explicados. Bueno, con esto creo que está cumplida la entrega de hoy. Espero haber sido lo suficientemente claro como para que me hayan podido seguir. Cualquier duda que tengan, como siempre les digo, no duden en continuar enviándome sus consultas, tal como lo han hecho varios de ustedes, a mi mail, que es hhpajes@yahoo.es, o a cualquiera de los docentes de la cátedra que seguramente sabrán clarificar los conceptos que puedan ofrecerles dudas. Mis saludos para todos.